Así es. ¿Qué tiene? Ahí estamos. Transformar vidas, de eso se trata. Que las vidas de las personas sean transformadas. Que tu vida, que mi vida, que nuestras vidas sean transformadas por el poder de Dios. Amén. Hoy en la semana el Señor me decía, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Es lo primero. Wow. Sea Señor, en mi nombre echaré fuera demonios. Casi un gran porcentaje de la vida de las personas se soluciona cuando uno va y echa fuera esos demonios en el nombre de Jesús. Amén. Porque ese es el reino de Dios. Ese es el poder que hay en el reino de Dios, que no consiste solamente en palabras. Gloria a Cristo. Amén. Necesitamos ser transformados. Hoy quiero hablar de obediencia. De la predicación no hallaba el nombre del tema, pero luego Dios muy temprano me puso una obediencia que bendice. Una obediencia que bendice. ¿A quién le gusta la bendición? Aleluya a todo. ¿Y quién es bien obediente? Amén. Aleluya. Allá. Dios me puso ahorita antes de pasar que les dijera que Él los ama en verdad. ¿Quién cree que Dios los ama? ¿Quién cree que Dios verdaderamente tiene amor para ti? La verdad, hermano, Dios le ama. Le ama tremendamente. No podemos ni siquiera comprender el amor de Dios que Él tiene para nosotros. No cabe en nuestra mente, a menos que el precioso y glorioso Espíritu Santo traiga esa luz a nuestra mente y a nuestro corazón. Podemos decir de alguna manera religiosamente, porque conocemos o lo escuchamos decir, Dios me ama. Pero experimentar el amor de Dios, dejar que el amor de Dios transforme nuestros corazones a tal punto de ser obedientes. ¿Por qué se llama? ¿Por qué Dios quería ponerle así? Una obediencia que bendice. Porque mire, ahorita vamos a leer algunos textos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 10:22. Dice, la bendición de Jehová, diga conmigo, la bendición de Jehová es la que enriquece. Diga, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y no añade, ¿qué? Así es. Mire, debemos saber esto. Tenemos un Dios dador. Dice la palabra de Dios, y es algo con lo que siempre lo repito, pero he peleado, ahorita ya no, pero un tiempo de perdido los primeros 5 años de cristiano, peleé mucho con ese texto, que dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. O sea, no llueve aquí a los justos y a los injustos no. O sea, Dios da las oportunidades que hay para todos. Todos tenemos la disposición, con Cristo o sin Cristo, de salir a trabajar y obtener lo que podamos lograr con nuestros esfuerzos. Eso es la verdad. Pero esa bendición no es la que enriquece y no añade tristeza. Dios es un Dios dador y nosotros lo que buscamos de Dios
no solamente su bendición, es que si su bendición viene a mi vida, sea de su mano hacia mí, hacia ti, hacia nosotros. Amén. Para que esa bendición, en esa bendición no haya tristeza. Aleluya. Decimos muy ligeramente que amamos a Dios, pero debes saber que Dios sí te ama. Pero nosotros decimos muy ligeramente. Yo decía, Señor, ¿qué es lo que hace que haya hombres y mujeres que estén yendo un poco más allá de lo que va el común? ¿Qué es lo que hace que hombres o mujeres lleguen a interesarse tanto por tus cosas que hagan lo que los demás no hacen? ¿Qué es? El amor. Mire, hemos devaluado el cristianismo tanto en una confesión de fe y un vengo a la iglesia y un quizá participo y hago algunas cosillas ahí, con la verdadera transformación que hace Dios en los corazones, en las personas. Hay la obediencia real, está la obediencia religiosa, o sea, ese punto donde las personas actúan por actuar, por llamar la atención, porque quieren participar. Me ha pasado en este transcurso personas que se han enojado porque no los pongo a participar en algo, y cuando los pongo a participar en algo faltan. Diga conmigo, tócalo, Señor. Y luego regresan y no los pongo y se enojan. Los pongo y faltan. Diga conmigo otra vez, tócalo, Señor. Dice uno, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Y veo a Dios, digo, ¿qué hacemos, Señor? Hay tanta falta de interés, aunque les caiga el saco a algunos, que van a la iglesia y se duermen. Así es. Pero si levantan la mano al cielo y le dicen, Señor, bendíceme. Y Dios va a decir, no, me voy a quedar dormido porque es lo que se siente. ¿Le gustaría que Dios se quedara dormido? Y que diga que se desveló. No llegó la bendición porque Dios se quedó dormido, porque dice la palabra que Dios no duerme. Aleluya. Pero le digo una cosa, es falta de renovación en el espíritu. No es enfermedad, no es aburrimiento, no, Señor. Es interés, diga conmigo, interés. Le aseguro que si estuviéramos hablando de ver quién le tocan 100,000 o 1,000,000 de pesos, ninguno se dormía. Aquí tengo un costal de lana y vamos a ver a quién le toca de 100 o de 500,000. Nadie se dormía. ¿Por qué? Diga conmigo, es interés. Pero ¿sabe de dónde nace el interés? De una verdadera y genuina renovación del Espíritu Santo en la persona. Está el religioso, el que cumple ciertos estándares y hace las cosas solamente porque le dijeron, porque le gusta, porque quiere llamar la atención o porque se siente superior a alguien más. Y es el que normalmente critica. ¿Ya viste la hermana cómo llegó? Pues llegó mejor que tú, que tienes el corazón lleno de cucarachas, viendo cómo llega la gente en vez de venir a adorar a Dios. Amén. Y que cumplen formas y las cumplen muy bien, pero esa obediencia no la bendice Dios.
porque esa obediencia tiene intereses que no son de Dios. Existe, amado hermano, también la obediencia que busca bendición. ¿Por qué obedezco a Dios? Porque quiero bendición. Cuando Dios bendice al que obedece, aunque no la quiera la bendición. Amén. Debemos saber eso. Si usted se tira un clavado en una alberca, usted se va a mojar. ¿Quiera mojarse o no quiera mojarse? ¿Sí o sí? Si usted deja que Dios transforme su corazón, usted va a poder tener la clase de obediencia que Dios requiere, y bendición especial siempre va a haber de Dios a quien ha obrado en obediencia por la transformación que ha hecho Dios mismo en nuestros corazones. Y esa bendición es la que enriquece y es la que no añade pobreza. Esa, la que proviene de las acciones derivadas de lo que ha hecho Cristo en tu corazón. Dice la palabra de Dios que Él preparó todo de antemano, las obras que teníamos que andar para que nosotros anduviéramos en ellas. Diga conmigo, no en mis obras, dígalo, no en mis obras, en las obras de Dios. Así es, no me puedo gloriar, es que yo soy muy bueno. A ver, ¿es tu obra o es la de Cristo en ti? Es la de Cristo en mí. Ah, entonces no te gloríes. ¿Sí? Gózate, nada más, gózate. Porque es Dios obrando en tu corazón. Y mire, existe el legalista también, aquel que en su corazón dice y siente que la gracia no es suficiente y que tiene que cumplir todo exactamente como debe ser para poder ser bendecido o ser salvo. Pero la palabra es bien clara, diga conmigo, no es por obras. No es por obras para ser salvo. No es por las obras de mi propia fuerza para ser bendecido. No, es por lo que Él haga en nosotros, en ti, amado hermano. Esa es la obediencia que trae la bendición de Dios. Pero para llegar a ese punto, o sea, ¿cómo llegamos al punto de ser transformados y dejar que Dios obre en mi vida al punto de que yo espontáneamente comience a ser obediente? Espontáneamente empieza a servir a Dios con mucho gozo. Aquí el hermano Carlos dijo de disciplina en las cosas de Dios. Al principio es disciplina, pero hay un punto donde es parte de tu ser. Diga conmigo, ser. Así es. Es parte de nuestro ser. Así somos. Hay esfuerzo. Yo le voy a decir una cosa. Es más difícil ser desobediente que ser obediente. Ahorita vamos a leer la Biblia. El diablo ha engañado a la gente y le ha puesto en su corazón y en su mente que obedecer a Dios es difícil. No es cierto. Desobedecer a Dios es difícil. La verdad, eso es mucho más difícil. Mucho más difícil. Mire lo que dice la Biblia. No debemos de caer nosotros. Voy a hablar del aspecto negativo y luego del positivo, pero no debemos caer en esto. Fíjese lo que dice Isaías 29:13. Fíjese, esto es religión. Está tremendo. Dice pues el Señor. ¿Quién dice? Porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Aleluya, aleluya, alabado sea el Señor. Hermano, hermana, Dios le bendiga. Me encanta, aleluya, aleluya, me encanta. Aleluya. Dice, y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. O sea, fíjese cómo continúa, remata con todo. Dice, y su temor
de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, no temes a Dios porque haya habido una restauración, regeneración en tu corazón. No, sino porque te enseñaron que tenías que temer a Dios. ¿Sí puede captar la diferencia? Yo le digo a mi hijo, a mi hija, no metas los dedos ahí porque te electrocutas. Y no lo mete porque se lo enseñé. Pero si yo no le hubiera dicho y de repente llega y ¡pah! Le da un toquezón, le chamusca un dedo. ¿Después cree que lo vuelvo a meter ahí? No, porque lo experimentó. Y en estas cosas, mire cómo dice en otra versión, dice, y la adoración que me dirigen no es más que reglas humanas, dice, humanas aprendidas de memoria. La Nueva Traducción Viviente. Debemos evitar esto. Debemos evitar hacer las cosas por religión. ¿Cómo sé que es por religión? Porque con las bocas digo mucho, pero mis acciones son totalmente contrarias. ¿Sí? Decíamos, pastor, yo amo a Dios. ¿Ah, sí? Dice la palabra que si lo amas, obedécelo. ¿Lo obedeces? Bueno, es que es difícil. Entonces no te engañes, no le amas. Pero no te preocupes, Él no te está juzgando. Él te dice, no te preocupes, dobla tus rodillas y ríndete, yo te perdono y te voy a comenzar a transformar. Amén. ¿Dónde nace la verdadera obediencia? En la disposición de querer obedecerle. Mire, tengo una página donde transmito todos los días y me escribe mucha gente y ha sido un super laboratorio cristiano esa página. Aprende uno porque imagínese que a usted le llegaran unos 15 personas diarias diferentes contándole sus problemas. Y problemas más o menos y problemas no. Donde uno tiene que orar a Dios para poder darle una palabra de sabiduría. Para que la persona pues sea ayudada, porque se trata de ayudarlos, ¿verdad? Pero hay un patrón en común en todas estas personas. No digo que son todos, pero hay un patrón en común. Tienen problemas existenciales, de salud, de finanzas, con esposa, con esposo. El adulterio es como la arena en el mar. El 80% del problema está relacionado con adulterio. Increíble. Hombres y mujeres. Y mujeres así, mire. Hombres así también. Nada más que los hombres se acercan menos a Dios. Enfermedades de trabajo, de drogas, de secuestro. Tremendo. Y todos inician diciéndome, pastor, puede orar por mí porque tengo un problema. ¿Y qué hago yo? Digo, voy a orar, pero me gustaría que me mandaras un audio para escucharte y me cuentes más o menos cuál es tu problema y por qué está el problema. Para yo escuchar y orar a Dios y con lo poquito que me dice poder tener ese discernimiento y ese don que Dios
me ha ido aumentando de ciencia, de conocer lo que no dicen las palabras para poder tener una oración eficaz. Primero, diga conmigo, para llevarlos a Cristo. Sí. Pero después de estarme esforzando y orando y aconsejando y diciendo y hasta llorando por desconocidos, por cosas terribles que te cuentan, porque son seres humanos, Dios, yo venía y decía, Señor, ayúdalos. Y el Señor, el Espíritu Santo me puso una frase en mi corazón: yo no bendigo la desobediencia. ¿Qué quiere decir? Que si usted es desobediente, no espere tener bendición de Dios. Si usted es desobediente y le ha ido bien, puede alardear que es bendición de Dios, pero de seguro eso que tiene no es lo que enriquece y lo que no añade tristeza. Dios, amado hermano, no bendice la desobediencia. No bendice al obediente. Vamos a decir, perdón Carlos que te ponga aquí, pues está cerquita. Y así. Llega Carlos y me dice, pastor, ore por mí. Vamos a orar. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a orar? No, pues es que ando en adulterio y pues tengo problemas con la güera. Ore conmigo para que no tenga problemas. ¿Así? Literal, así llegan. Tengo problemas en el trabajo porque pues no le echo ganas. Pues llego bien tarde. Vamos a orar para que Dios me dé un jefe para salón. ¿Sí? Pastor, la más común, y perdónenme los que no se van a ofender, pero ore por mí por finanzas. Fue el último que me dijo uno. Yo voy a orar por todo lo que quieran. Nada más que le voy a decir una cosa: esto no es brujería. La gente ha relacionado como la brujería. Pues vaya que te pasen el pirul, te echen incienso, te tumben un billete y ya. Se va a dar como por arte de magia. Diga conmigo, esto no es brujería. ¿No? Gracias a Dios. No es así. Yo puedo orar por una persona que no diezme y ofrende y no va a pasar nada. Tenía un pastor que en paz descanse, Pastor Luis Gloria, que llegaba un hermanito y le decía, no lo entendía yo, hasta hace poco entendí eso. Pastor, ore por mí por finanzas. ¿Diezmas y ofrendas? No, voy a orar para que se te descomponga el refri, para que se te descomponga el coche. ¿Qué? Para que aprendas. Para que te rindas a Cristo. No, pues casi nadie le pidió oración de eso al pastor. Pero el hombre más ungido del mundo, de la historia, puede venir y ponerle las manos, los pies, echársele encima y orar, hablar en lenguas, caer el Espíritu Santo para que una persona desobediente sea bendecida. Quiero que sepa, nunca va a ser bendecida. Por ahí, no, que si el diezmo es bíblico, que si no. Yo te voy a decir una cosa: una persona que ha sido transformada, reformada por el Espíritu Santo, donde ha abundado en el amor de Cristo en su corazón, va, diezma y ofrenda porque ama a Cristo con todo su corazón. Y te voy a decir una cosa: Dios bendice. Cuando es por ese acto, pero cuando yo diezmo y ofrendo religiosamente, buscando el favor de Dios,
A la iglesia le sirve, pero a usted no le va a venir bendición. Por eso Dios ama al dador, ¿qué? Alegre. Es que ¿cómo sé? No, sí sabes cuando es por amor o cuando quieres sacarle más lana al Señor. Eso no jala. Nosotros no damos para que nos dé, nosotros damos porque ya nos dio. Amén. Esa es la diferencia del evangelio de la prosperidad a la verdad. El evangelio de la prosperidad le dice: traiga 10 para que le den 20. El evangelio, la Biblia normalmente dice: honra al Señor con tus bienes. Punto. Amén. Y Él bendice. Claro, pero no porque estoy buscando la bendición. Y en cualquier área es lo mismo. Ora por mí. No, le dije a una persona: voy a orar por ti para que Dios toque tu corazón, para que tú dejes que el Espíritu Santo renueve tu corazón, renueve tu alma, renueve tu espíritu, y entonces tengas actos espontáneos de obediencia. Y entonces la bendición va a llegar sola. Esa va a llegar. Pero sobre esto, ¿sí? ¿Quién quiere ser bendecido? Todos queremos ser bendecidos. Yo te voy a decir, ya eres bendecido, pero hay una porción de bendición que Dios entrega personalmente a quien le ama, a quien no tiene límites, al que nunca, diga conmigo, nunca, diga nunca, pone otras cosas primero que sus cosas, nunca. Dice la palabra de Dios en Colosenses, que leímos la vez pasada, dice en el 11, Colosenses 1:11, dice: también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Diga conmigo: constancia. Algo que me enseñó el Señor, porque he estado luchando algunas cosas que quiero, espirituales, y Dios me enseñó, y yo quiero que tú sepas, y yo le pido a Dios que traigas esa revelación en nosotros, es que las cosas de Dios no son baratas. No. Las cosas de Dios, aun cuando Él dispone por gracia que las tengamos, requieren de una constancia, firmeza, día, noche, tarde, madrugada. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios requiere una constancia minuciosa de sus cosas? Para romper en la persona que pretende llegar y tenerlas todo legalismo y todo religiosismo. Una persona que hace las cosas por razones equivocadas en su vida nunca va a lograr lo que quiere, porque requiere de una constancia que solamente puede nacer de una transformación de un corazón y de una conciencia. Conozco personas, hablando de conciencia, que fuman. Yo fumaba y dejé de fumar antes de conocer a Cristo. Conozco personas que toman. Conozco personas que tienen hábitos desordenados, que saben que les hace daño. Una encuesta de 10, los 10 dijeron que les hacía daño, pero no son conscientes del daño. Diré mi abuela: es que es un inconsciente. ¿Han escuchado esa expresión? Es un inconsciente ese joven.
O sea, sabe, pero es inconsciente. ¿Por qué es inconsciente? Porque ¿cómo es posible que una persona esté teniendo actividades que hay montones de literatura que dicen te mata? Y que sí hace mucho daño, pero aleluya. No es consciente. Cuando es consciente, dices no. La obediencia a Dios es semejante. Sabemos que tenemos que obedecer a Dios, pero salimos de la iglesia y no lo obedecemos. Diga conmigo, porque no somos conscientes. Así es. De lo que es, de lo que significa. No somos conscientes de las grandes virtudes, bendiciones, gozo, de todo lo que es dejar que el Espíritu de Dios te transforma y lo obedezcas. Y no somos conscientes del dolor que va a causar en mi vida el no dejarme transformar y no obedecer a Dios. Dice la palabra de Cristo que el que puso las cosas en tierra firme, cuando vinieron los vientos, los mares y los ríos, la casa permaneció firme. Pero también dice que aquel que lo puso en arena, vinieron los vientos y los mares y los ríos y todo esto, y dice la palabra de Dios, usa una expresión, fue grande su ruina. Y a esto dice el Señor, a eso es semejante al que escucha mi palabra y la escucha y la pone en práctica. O el que no la pone en práctica. Dios me dijo hace tiempo, van a venir los mares, los ríos, las tempestades. Apúntale ahí, porque no ha habido humanos sobre la tierra que no vengan mares, ríos y tempestades. Nada más hay dos tipos de personas, los que se derrumban y los que permanecen para siempre. Aleluya. ¿Y cómo permanecemos? No cuando obedecemos religiosamente, sino cuando me dejo transformar por el Señor para obedecerlo. Cuando me dejo enamorar por Cristo. Dice la palabra en 1 Juan 3, 1 Juan 5, dice 3 y 4, dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Yo oraba y decía, Señor, yo no quiero vivir un cristianismo barato. Yo no quiero, Señor, un cristianismo barato. Yo no quiero la religión, la aborrezco. No, yo quiero tu espíritu, Señor. Es que si tu espíritu no está conmigo, Señor, todo lo que haga es inútil. Yo quiero tu espíritu. Señor, ¿cómo obtengo tu espíritu? ¿Cómo obtengo esa obediencia que viene de la transformación de la conciencia, de mi conciencia? De la transferencia de la naturaleza de Cristo hacia mi naturaleza, que yo sea transformado. ¿Cómo? Señor, es que es lo único que quiero. ¿Cómo? A través, primeramente, de la humillación y el arrepentimiento. De la humillación y el arrepentimiento. El reconocer. No estoy viviendo en la obediencia que quiere Cristo. Y no me siento acusado por Dios. No, todo lo contrario. Me siento alentado por Cristo diciéndome arrepiéntete, ríndete. ¿Sabe por qué hay muchos yo creo y yo pienso? Porque no hay rendición a Cristo. Ahora cuando sacan esas fotos de las galaxias y todo lo que están tomando, ¿verdad? El espacio, precioso.
Y Señor, no somos nada. ¿Cómo es posible que pueda decir, Dios, yo pienso, tú piensas qué? No eres ni un átomo en el cosmos. Ahora resulta que la nada dice, yo pienso. No, ese es el problema. Ríndete. Ríndete a la verdad que no significas nada y no eres nada. Clama, dice la palabra de Dios, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ten hambre de mí. Y decía, Señor, ¿cómo le hago, Señor, para que mi corazón, mi conciencia, mi mente sea transformada y mis actos espontáneos, no religiosos, sean las obras que tú quieres que yo tenga? ¿Cómo? Humíllate, ríndete completamente. Déjame obrar en tu vida. Y entonces, esa es la bendición. Perdón, esa es la obediencia. Diga conmigo, obediencia. Dígalo, obediencia que transforma. Si yo voy detrás de mis hermanos, de cada uno de ustedes, los invito y les digo, hermanos, todos los días vamos a reunirnos a las 5:30 de la mañana en línea. Vamos a buscar a Dios primero. Acomoda tu día, tu noche. La primera es que yo no puedo dormir temprano. Pues busca dormirte temprano. Pero entonces lo tengo que hacer. No, no lo tienes que hacer. No. Y ahí empieza la lucha. Y algunos se conectan 2 días y luego 6 meses no. 2 días y 6 meses no. Está bien, no tiene que conectarse a mi programa. No es eso. Es para tener un pretexto, ¿verdad?, para hacerlo. Lo que quiero llevar es que es imposible forzar a que haga algo alguien que no tiene esa conciencia de lo mega importante que es buscar a Dios desde temprano. No hay cosa más importante en todo tu día que levantarte y de darle a Dios 1 o 2 horas todas las mañanas. Amado hermano, no somos nada en este cosmos. No hay cosa más importante. Mire, no tiene usted nada en control, absolutamente nada. No puede aguantar ni siquiera las ganas de ir al baño más de 1 hora. Usted no tiene control ni de los esfínteres. De nada. Pero hay un Dios que tiene el control de todas las cosas, que ha abierto su despacho, su trono a puerta abierta completamente, donde a través de ese trono de gloria se emana todo lo que se llama poder sobre toda su creación, visible e invisible. Todo es posible con Cristo. Diga conmigo, todo. Ahí es. Y entonces Dios nos invita todos los días desde la Biblia. No yo, la Biblia. Vemos a Jesucristo, vemos a los profetas, vemos a David buscando a Dios desde temprano. No lo hacían porque dormían temprano. Lo hacían porque Él es lo más importante que existe. Y entonces ahí es donde uno puede ver el corazón y decir, no, ni le busques, ni digas, ay, mira, Dios cómo me bendice. No es cierto, eso tú lo buscaste con tus propias fuerzas. Porque Dios nunca bendice la desobediencia. Dios bendice a los hombres y mujeres transformados por su Espíritu Santo, por la obra de Cristo, que andaban en muerte y en pecado y ahora andan caminando en caminos de luz, de rectitud, de justicia. Sobre esa bendición, dice Dios
Vendrán enemigos, mira, por un camino y correrán por 7. Serás cabeza y no cola. Te bendeciré en tu entrada y tu salida, en todo lo que toque en tus manos. Serás quien preste y no pida prestado. ¿A quién? ¿A quién se ha dejado transformar? Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Dice la palabra de Dios: quítate de la mente, reprendemos toda palabra del diablo que ha querido poner en tu mente que obedecer a Dios es difícil. No es difícil porque nos hemos dejado transformar por Dios, y por eso los mandamientos de Dios no son gravosos. Ahí nos paralizamos, es que es muy difícil. Difícil no obedecer a Dios. Difícil ser un rebelde. Mire, me asombró a mí esta palabra, me sacudió. A ver si la puse aquí. En Samuel. Pero Samuel le respondió a Saúl, que Saúl andaba de rebelde y desobediente: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas, tus sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Estamos hablando de actos religiosos de ese entonces. La obediencia es mejor que cualquier cosa que tú puedas hacer en servicio religioso, que lo hagas por religioso. Porque nadie me toma en cuenta, pastor. Pues nunca vienes y no vienes, y no eres confiable. Me voy de la iglesia, por favor. Ahí hay una de aquel lado donde reciben a todos los rebeldes inconstantes. Aquí los que sirven necesitamos que de perdido vengan. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como el rendir culto a los ídolos. No, es que los católicos son bien idólatras. Pues yo conozco personas que están caminando igual, como hechiceros y como idólatras, por rebeldía. Y luego, pastor, me decía una personita en la página, y le dije bien claro: ojalá esté viendo esto, ore para que Dios me bendiga. Dios no te va a bendecir. No, vamos a orar para que Dios cambie tu corazón. Vamos a orar para que te rindas a Cristo. Vamos a orar para que seas restaurado y renovado, bautizado por el Espíritu Santo, si se puede y es necesario. Entonces ya no me vas a pedir oración para bendición. Vas a hablar y vas a decir: pastor, estoy intercediendo por la obra que Cristo está haciendo en Monterrey. Aleluya. Amén. No es malo pedir oración, pero cuando vaya a pedir oración, diga: este mal es por desobediente, por terco, por religioso, por legalista. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, le dijo estas palabras Samuel a Saúl: Él te ha rechazado como rey. Bolas, Diego mío, bolas. Muchas veces nosotros hemos sido rechazados por Dios. Así, en el sentido de: Señor, bendíceme. Pum. No es por ahí. Pero cuando llegamos a Cristo: Señor, perdóname. Véngase para acá. Claro que sí. A todo el que venga rendido, Él lo perdona. A todos. Aquí estoy, Señor. Todo lo que me está pasando es por desobediente. Venga para acá. Vente para acá. Te voy a bendecir. Por sincero, por rendirte.
Pero queremos el ego. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a ti? Ay, bueno, ahí te va para que veas. ¡Pum! Ah, bueno, ya me di cuenta. Porque no somos constantes. Necesitamos estar enamorados de Cristo. Enamorados. Dice el Señor: dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son como los que me aman. Perdón, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Enamórese de Cristo. La verdad, no hay nada en el mundo. Obsesiónese por el Espíritu Santo. Yo decía, Señor, yo necesito más de tu Espíritu. Veía el culto y veía su presencia. Señor, pero necesitamos la manifestación de tu poder. Vamos a un hogar y vemos la presencia de Dios caer. Señor, ¿por qué? ¿Por qué aquí no cae la presencia de esa manera tremenda? Y que el uno que se duerme, el otro que va al baño, el otro que está viendo los telaraños del techo, el otro. ¿Por qué, Señor? Necesitamos de ti. Necesitamos, la iglesia le urge de tu Espíritu Santo. Pastor, es que hoy vinieron poquitos. ¿A cuántos invitaste? A ninguno. Cállese entonces. Pastor, es que yo no sentí la presencia de Dios. ¿Cuántos días a la semana estuviste intercediendo? Pues 2, 3 horas todos los días buscando que la presencia de Dios cayera con poder. Nunca, pastor. Entonces no diga. Pero el Señor ponía en mi corazón, si un pequeño grupito se decidiera a obedecerme, se olvidaran de sus bendiciones y se fijaran en mí, su Creador, su Salvador, su Señor, y se obsesionaran conmigo, y si yo fuese lo más importante, y dejasen que mi espíritu transformara sus corazones, no habría límites para ninguno. Eso quiere Dios. Eso quiere Cristo. Un evangelio de hombres y mujeres derrotados, tristes, con problemas en todos lados, solamente pidiendo oración, como los del mundo van con los brujos. Cero compromiso, cero obediencia. Yo dije, Señor, yo a esa iglesia de esa forma no voy a pertenecer. Yo voy a pertenecer a la iglesia, Señor, que se ha dejado transformar por tu Espíritu. Aquella iglesia, Señor, que se levantó hace más de 2000 años, que no solamente iba con palabras bonitas, sino iba con el poder de Cristo a donde quiera que fuera. Donde las lágrimas que caían por los ojos de las personas no era porque los corrieron del trabajo, sino era porque las almas se estaban perdiendo. Entonces vendrá la bendición que enriquece y no añade tristeza en nuestras vidas. Está en sus manos. Me rehúso a vivir un cristianismo mediocre. Me rehúso
a vivir un cristianismo de tibios. Me rehúso a vivir un cristianismo religioso. Me rehúso absolutamente a vivir un cristianismo sin poder. Me rehúso. Eso no es cristianismo. No, yo quiero vivir lo que dice la palabra de Dios, que de nuestro interior correrán ríos, ríos, ríos de agua viva. Aleluya. Donde hay transformación, donde hay salvación, donde hay poder, donde hay liberación, donde hay sanidad. Ese es el Espíritu, esa es la palabra, ese es el Evangelio, ese es el Dios que yo creí cuando me rendí hace 14 años. Aleluya, gloria a Dios. Que transforma, que quita de la boca el no puedo. Cállate, porque Dios ha dado poder, poder, espíritu de poder y dominio propio. Espíritu de poder y dominio propio. Puedo, claro que puedo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me da la fortaleza, porque su Espíritu me transforma, porque Él me cambia, porque Él me llena, porque Él me fortalece, porque Él me limpia, porque es el Espíritu de Dios. Puedo, claro que puedo. Claro que puedo. Yo no voy a ser un cristiano mediocre. Dígalo en su corazón. O soy el verdadero cristiano que habla la Biblia, o vaya hacia el mundo. O fríos o calientes. Necesitamos experimentar al Espíritu poderoso de Dios. Lo necesitamos. Vamos al mundo y ponemos en ridículo a Cristo. Débiles, fracasados, con las vidas destruidas. Yo te voy a decir una cosa: ese no es el Cristo de la Biblia. Quítalo de tu mente. El Cristo de la Biblia es aquel que transforma corazones y es tan capaz de transformarlos que lleva a gente como tú y como yo a obedecerlo, a permanecer, a dejar las disciplinas y pensar a hacer. Es que así soy yo. Es que así yo amo a Cristo. Es que así soy. Es que yo no puedo. A mí donde me invitas voy a hablar de Cristo. Y me voy a levantar temprano no por disciplina, es porque lo amo. Porque lo amo terriblemente. Hablo de Cristo porque estoy enloquecido por Él. Entonces dice el Señor: mi bendición va a llegar y vas a ser enriquecido en todo, en todo. No hay imposibles, pero necesitamos querer, necesitamos salir, sacudirnos. De toda forma de hombre, de doctrina torcida. No hay herejía más dañina que se ha predicado en la historia de la humanidad que aquella que dice que Cristo y el Espíritu Santo ya no se mueven como antes. Los que predican eso son porque no experimentan el poder de Dios en sus vidas. Y es más fácil decir que esas cosas ya no pasan que decir no pasan en mí. Es tiempo de olvidarnos del cristianismo, de mi cristianismo de ayer, y empezar a vivir el cristianismo de hoy. Mi cristianismo. Yo no me gozo que ayer se sanaron gentes. No me gozo que ayer Dios me dio discernimiento de espíritu. No, yo me gozo de que hoy me lo está dando, porque hoy estoy haciendo la voluntad de Cristo. Eso necesitas, iglesia. Eso necesitamos. Ser cristianos empoderados. Porque hicimos algunas cositas como rendirnos verdaderamente a Cristo.
para poder tener su mente, su conciencia y su naturaleza en nosotros. Él no te está regañando. Él te está diciendo, por favor, hazlo, ríndete, ríndete, deja de luchar. Y entonces saldremos y glorificarán a Cristo. Llegaremos a casa de alguien a orar y veremos su poder. No saldremos ridiculizados. Podrán no rendir su corazón, pero no pueden decir que no tuvo su poder en ese lugar. Vivir en Cristo, obedecer a Cristo, no es ser un religioso santurrón horroroso. No. Es ser una persona auténtica, limpio, sanado de corazón, santificado, apartado para Cristo. ¿Quién quiere esa experiencia, iglesia? Yo quiero esa obediencia que bendice. ¿Me ayudas, Karencita, por favor? Yo quiero esa obediencia que bendice. Pero nosotros, 1 Corintios 2:16, entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Hijos. Póngase de pie. Vamos a cortar internet.